tema que nosotros estamos estudiando es el tema respecto a la crianza de los hijos. ¿Sí? Antes de continuar con lo que ya nos hemos quedado, y a pesar de que este versículo, permítanme decirle esto, ¿sí? Posiblemente vamos a demorarnos aquí el resto del año. No tanto, sí, no tanto. Pero sí, por lo menos 2 o 3 ocasiones más, aparte de eso. Y usted dirá, pero ¿qué tanto hay que decir aquí? Y bíblicamente hablando, sí hay mucho que decir aquí. Y no solamente bíblicamente hablando hay mucho, sino que también humanamente hablando necesitamos nosotros entender esto. Porque la parte de crianza de hijos, básicamente cada quien lo hace a su manera. Y la idea no es que cada quien lo haga a su manera. La idea es que cada quien, sobre todo aquellos que somos hijos de Dios, lo hagamos a la manera de Dios. Y tengamos muy en cuenta, muy presente, ¿por qué razón? La semana pasada, y aún hoy en día, se mencionó algo en la escuela dominical, que nosotros por naturaleza somos malos. Esa es nuestra naturaleza. Y no solamente malos en el sentido de opuesto a bueno simplemente, sino malos en comparación al maligno. ¿Sí? O sea, no se trata de, no soy tan bueno, pero tampoco tan malo. No, nuestra naturaleza en verdad está muy embarrada, y eso no es la naturaleza. No que nosotros, a pesar de esa naturaleza, no hagamos cosas buenas, no podemos la naturaleza, no. Pero eso no nos hace a nosotros. Nuestra naturaleza, insisto, es mala. Mire usted, es tan mala, ¿sí? Que vaya usted a Mateo, simplemente para aquellos que necesitamos ser recordados en esto. Mateo en el capítulo número 13. Mateo en el capítulo número 13. Mira lo que se nos dice en el versículo 38. Capítulo 13, recuerden ese capítulo de la parábola. Capítulo 13, en el versículo número 38. Y hablando Jesús respecto a la parábola del trigo y la cizaña, dice, vamos desde el versículo 37, respondiendo él, el que siembra la buena semilla, el trigo, es el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, esta atención aquí, ¿sí? Son los hijos del mal. Ok. El reino de Dios, los hijos, ¿no? Del rey, y nosotros somos hijos del mal. ¿A quién cree usted que se refiere cuando se dice acá malo? Nosotros tenemos esa mano. Usted, por más bonita cara de bueno que me ponga, usted y yo, por naturaleza, somos malos. Y Dios quiere ayudarnos a dejar de ser Él. Por eso necesitamos primero de salvación. Pero no solo de salvación, sino también necesitamos de su dirección y comunión, lo cual solo se puede operar en nosotros a través de ser llenos. No solamente tener al Espíritu, eso es salvación, sino ser llenos del Espíritu de Dios. Regresando a Efesios, se nos dice nuevamente lo siguiente, y vosotros padres. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 6, en el versículo número 4. Y vosotros padres. Les dije que hay una gran
diferencia entre la palabra padres en el versículo 4, ¿sí? Y la palabra padres en el versículo 1. ¿No? En el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el versículo 1, la palabra padres se refiere a ambos, a los procreadores, se refiere a ambos, padres. ¿Sí? Pero en el versículo número 4, presten muchísima atención acá, se refiere al papá. El versículo 4 se refiere a los papás. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero nuestra pregunta es, ¿y por qué es que se refiere a los papás? Papás, que entienda eso. Y dicho sea paso, vamos a seguir hablando de esto, Dios mediante la próxima semana, el día de la madre, que usted, mamá, va a estar muy contentísima que metemos a los papás. ¿Verdad? La crianza de los hijos y la administración del hogar son responsabilidades del papá. Entendamos aquí. Es responsabilidad del papá. Pero ¿qué es lo que ocurre con nuestra cultura, con esto? Los papás no nos metemos con eso. Los papás le echamos la pelota a la mamá. Y las mamás, como son buena gente, ellas se deben hacer algo que no necesariamente es su primera responsabilidad. Respuesta o resultado, el hogar es un caos. Eso es lo que ocurre. Papá, y permítame ponerlo de esa forma, ¿sí? Papá, necesitamos ponernos los pantalones y bien puestos. Porque nosotros muchas veces, ahí a la mamá, ¿sí? No, ya la mamá, y la mamá. Y cierto, la mamá o la esposa es la ayuda idónea. Pero usted es cabeza del hogar. Es lo que se nos enseñaba a nosotros en este mismo capítulo, ¿sí? No recuerdo el capítulo anterior. Eso es lo que o sea, usted es el líder de su hogar, usted es el administrador de su hogar. Por lo tanto, usted debería ser, ¿sí?, el guía espiritual en el hogar. ¿Se ha dado usted cuenta que generalmente hablando hay mayor participación femenina en las iglesias que masculina? ¿Sí? ¿Se da usted cuenta que es cierto, en cuanto a servicio, muchas veces hay más participación femenina, y agradecidos a Dios por ello, por favor no malinterpreten eso, que participación masculina? Hermano, hermana, todos necesitamos comprender que todos debemos ser fieles a nuestro Dios. Pero si hay alguien en la familia que debería ser ese líder espiritual, pero líder espiritual no para que sigan a los buenos, no, sino para yo primero seguir al bueno. ¿Y me estoy dejando entender con eso? Para yo primero seguir a Dios y que en ello Dios me guíe para poder también, con la ayuda de mi esposa, ser de bendición para nuestros hijos. Simplemente para que usted entienda este principio de papá. Papá o padre aquí se refiere al masculino en la relación padres. No se refiere a la mamá, sino al masculino en ese título de padre. Y le voy a dar un par de ejemplos para que usted entienda lo que estoy hablando. En el capítulo 2 de Mateo, por ejemplo, capítulo 2 de Mateo, ¿sí?, versículo 21, ¿sí?, para que vea usted la misma palabra que se utiliza en el versículo 4 acá de Efesios, cómo se utiliza
utiliza en, por ejemplo, Mateo capítulo 2, no, pero sí, el 2. Mateo capítulo 2, el versículo número 21. ¿Sí? Capítulo 2, dije, versículo 21 y 22. Dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Este es José trayendo al niño de regreso de Egipto, Jesús es Jesús, y a su madre también. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, que dice así, su padre, masculino, ¿verdad? Es el papá, se refiere al papá. ¿Sí? O sea, esta palabra padre acá es la misma palabra de Efesios capítulo 6, versículo número 4. Simplemente para que usted entienda que esa palabra en Efesios está dirigida a los papás. ¿Sí? Papá. Con eso quiere decir que las mamás deben desentenderse. No es lo mismo. Pero el responsable que debe asumir liderazgo es el papá. Y vamos a hablar cómo, obviamente, pero permítame darle otro ejemplo. ¿Sí? El otro ejemplo se encuentra en Mateo mismo, capítulo número 11. Mateo, capítulo número 11, versículos 25 al 27. Mateo 11, del 25 hasta el 27, donde dice el pasaje lo siguiente, Mateo 11, del 25 en adelante. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Acá se refiere a Dios. Padre en masculino, ¿ve? Abba, Padre, se acuerda que hemos hablado hoy día. Y de los entendidos y las verdades de los niños. Sí, Padre, igual, porque así te agradó. Y luego dice en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Una vez más, que es el masculino. ¿Ve? Y dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más, simplemente para que usted entienda que esta palabra en Efesios capítulo 6, versículo 4, definitivamente se refiere al papá. De los padres, en todo caso, el masculino. ¿Sí? Papá. Es una gran responsabilidad. Entiendo ustedes. Pero que tenemos que nosotros asumirla como, número uno, la dirección de Dios. Llenémonos del Espíritu de Dios. Y dos, con la ayuda de la esposa. Por eso siempre aquellos que son solteros entiendan, ¿sí? Cuando se casen, vayan pensando las cosas conforme Dios. ¿Sí? Aquella que es señorita, que busque un joven que sea conforme a Dios y que esté dispuesto a seguir a Dios. Lo mismo, varones, que busque una novia o esposa que también lo haga en Dios, para que en Dios pueda hacer la ayuda idónea a lo que Dios a usted le está dirigiendo a hacer. Esto ya nos está viendo. Esto simplemente se está dejando de lado y nosotros más estamos confiando en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones y en nuestra manera de pensar. Y mire cómo estamos socialmente hablando. Ahora, regresamos a Efesios capítulo 6, el versículo número 4. ¿Qué es lo que se le dice a vosotros, papás? Papás. ¿Sí? Papás. Y eso ayude con la esposa. Papás.
Repito, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, está mal que usted o que el hijo se enoje por causa de aquello que usted le puede decir. No, no necesariamente. ¿Sí? Recuerde usted, Jesús mismo se airó, pero lo hizo guiado por el Espíritu del Señor. El problema con nosotros es que cuando nosotros nos airamos, ¿qué Espíritu de Dios, como decía mi madre, ni qué 8 cuartos? Así dice cuando se entendía mejor las proporciones, pues ahora mismo 8 cuartos. No sabemos ni qué es ese reloj a veces. Pero cierto, y lo vamos a ver eso más adelante, es más bien usted aquí, ¿sí? Se dice, no provoquéis a ira, vamos a hablar un poquito de esto, a vuestros hijos, sino, o sea, por el contrario, esto es como recriminarlos. Y en esas palabras habla de disciplina, que son palabras fuertes, y amonestación, son palabras fuertes. No significa porque este mundo nos está enseñando, oye, no hay que estar bonito, tienes que andar. Y sí, es lo mejor cuando somos niños, cuando todavía necesitan de ese cuidado, de ese amor, pero conforme vayan creciendo en el Señor, si es necesario ser fuerte, es fuerte. Otra vez más como la sana. Es más, hasta en la Biblia, ¿se acuerda usted en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que se hacía con los hijos que no obedecían a los padres? Eran desterrados. Hasta los apedreaban. ¿Sí? Hasta los apedreaban. Y nosotros pensamos, no, ahora no hay que estar en eso. No. Hablemos de conforme el Espíritu del Señor desea que nosotros entendamos debemos hacer. Si en ese aspecto es que hablemos suave seamos. Pero que si llega el momento en que guiados por el Espíritu Santo, ustedes dicen, oye, esto está mal. Y no quieren comprender, obviamente no estamos hablando de prevenir. Estamos hablando ya de gente que pueda razonar mejor. Si uno tenga que amonestar, sea que sea. Pero en el Espíritu del Señor, por lo general, nosotros dejamos de lado al Espíritu de Dios y simplemente tratamos bonito. Y estamos dejando de lado al Espíritu de Dios. Pero lo que sí dice es, y es lo que quisiera que nosotros consideremos esta mañana, porque no tenemos mucho tiempo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y claro, nosotros estamos pensando, oye, que nuestros hijos no se enojen, que nuestros hijos no tengan temperamento al respecto. Eso es lo que estamos pensando. Si nuestros hijos se enojan, es culpa del papá, y de la mamá. Sí, así que no, ¿podría ser así? Sí, pero podría también que no sea así. Esta palabra, ¿sí? En Colosenses, ¿sí? Y quizás Colosenses nos ayude a tener una mejor idea de lo que se está hablando acá. En Colosenses capítulo número 3, hablando también de, mire usted, cuidar a los hijos, capítulo 3, Colosenses está ahí nada más dos libros pequeñitos después de Efesios. Pero en Colosenses dice, en el capítulo 3, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Sí? Y luego dice, para que no se desalienten. Leía que la palabra exasperar quizás nos brinde una mejor idea de lo que podría referirse en Efesios, podría referirse con no provoquéis a ira. La palabra exasperar es un poquito más amplia, nos puede ayudar acá, pero la palabra exasperar significa incitar, irritar
descorazonar, desesperanzar, es sacarle el aire, es desanimar. Así que posiblemente lo que estamos viendo en Efesios cuando se dice no provoquéis a ira, oye, no necesita tanto mensajes que pueden irritar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, puede ser, vamos a hablar un poquito más de ello, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? Que vayan a la iglesia. Y nosotros no vamos. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Que sean obedientes a Dios. Y nosotros no lo somos. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Que sean buenos con la ley de Dios. Y nosotros no nos estamos llenando de Dios. ¿No cree usted que eso no puede desalentar? Claro que sí. ¿Puede irritar? Claro que sí. Oye, que debemos ser activos para la iglesia y siempre el Señor lo ve. Y nosotros no lo estamos haciendo. Nos ocurre eso. Cuidado con engañarse. Algo que leía respecto a la crianza de hijos, permítanme utilizar mi celular para prevenir de mis mensajes. Sí. Pero algo de lo que veo, algo que leía de la crianza en tiempos bíblicos, dice, en tiempos bíblicos, presten mucha atención a esto, ¿sí? En tiempos bíblicos la crianza de los hijos se enfocaba en la educación a través del ejemplo. ¿Cómo estamos en eso, padres? Papás, ¿cómo estamos en eso? ¿Sí? Claro, nosotros papás queremos simplemente con nuestra voz, esa voz no enérgica, esa voz de gritar, la gente nos haga caso. Y ese es el ejemplo. No significa que usted no puede ser firme a veces, claro que sí. Pero usted sea el ejemplo. Usted sea el ejemplo. Entonces, se enfocaba en la educación a través del ejemplo. La disciplina en amor y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Había disciplina? Sí. Y sabemos que había disciplina y podía haber disciplina en tiempos bíblicos, disciplinas muy severas. Y no vamos a ver eso en su momento. ¿Sí? Pero por sobre todo, que sea justo. Y que usted sea justo. Que usted sea en ese aspecto una persona que si está corrigiendo a alguien respecto a algo, entonces asegúrese de que usted está también practicando ese algo. De lo contrario, va a confundir. De lo contrario, va a desanimar. De lo contrario, va a desinflar. Y decía esto, los padres tenían la responsabilidad de guiar a sus hijos hacia la obediencia a Dios. Usted quiere que sus hijos sean obedientes a usted. La pregunta es, ¿está siendo usted obediente a Dios, su padre? Confunde. ¿No se puede? Nos estamos equivocando de plano nosotros. Porque queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos. Y eso es confuso. Como decía hace un rato, eso es exaspera. ¿Por qué es que yo tengo que ser así si tú no eres? Repito, los padres tenían la responsabilidad de guiar a sus hijos hacia la obediencia a Dios, la formación de buenos hábitos y el desarrollo de un carácter firme, correcto, obediente. Papás, con la ayuda de las esposas, eso es lo que nosotros debemos hacer.
Pero si no lo hacemos rindiéndonos a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, olvídese, lo nuestro van a ser simplemente palabras, y palabras quizás buenas, pero que no están acompañadas con un testimonio. Y no están acompañadas con un testimonio. Y sí, era responsabilidad de los padres, lo sigue siendo. La iglesia no tiene la responsabilidad de criar a sus hijos. ¿Entiendes? Porque yo no llevo a mis hijos y no, la iglesia no tiene la responsabilidad de criar a sus hijos, de educar a sus hijos. La iglesia tiene la responsabilidad de educar a ustedes, miembros de la iglesia, aquellas personas que nos acompañan. Esa es nuestra labor, enseñarles la verdad de Cristo. Pero ojalá que usted con ello entienda cuán importante la iglesia es. Porque mientras menos participamos de la iglesia, menos nos preparamos en Jesús para ser quienes nosotros debemos ser. Necesitamos tanto de Jesús. Porque recuerda, por naturaleza somos malos. Necesitamos tanto de Dios. Y vamos a terminar haciendo lo que nosotros queremos hacer, si es que no nos llenamos de Cristo. Y usted va a tratar de justificar y de excusar, porque nosotros somos buenos para él, es parte de esa nuestra naturaleza humana, y hemos hablado tanto de eso, ¿verdad? Adán, como se excusó la mujer, es nuestra naturaleza. Es increíble cómo es que es cierto, nuestras vidas están aquí expresadas en la palabra de Dios y nosotros muchas veces nos cuesta mucho. Los padres, dicen, en cuanto a la educación, dice, los padres eran vistos como modelos a seguir para sus hijos y se esperaba que vivieran sus vidas de acuerdo con los principios de Dios. No se trata de ser simplemente severo, no se trata de ser firme, porque recuerden que en generaciones pasadas los padres eran firmes, los padres eran fuertes, pero ¿acaso no es cierto que los hijos querían crecer y llegar a una edad en que ya podían salir de la casa? Claro que sí. O sea, no se trata simplemente de hacer lo que nosotros queramos. De lo que se trata, insisto, es hacer de lo que Dios quiere nosotros seamos para poder ayudar a nuestros hijos en amor y edificación también. Necesitamos tanto, más de lo que usted puede imaginarse, ¿sí? Por eso, regresando a Efesios, que todavía no está en Efesios, por eso es que una verdad permítame leer a su mente, ¿sí? Versículo 5, pero capítulo 5, versículo 15 en adelante, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión, antes bien ser llenos del Espíritu, o sea, ser controlados por el Espíritu en la enseñanza y también en el aprendizaje u obediencia de la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Repito, nos está costando. Hijos, cada vez quieren ser menos como nosotros padres. Y ojalá que usted sea el ejemplo para sus hijos, para que sus hijos vean en usted un buen hijo de Dios y para que ellos también conforme crezcan y entren. Ojalá. Que todos nos equivocamos de plano, sí. Sí, porque recuerden, la naturaleza nada mora en nosotros. Por eso es que necesitamos tanto en el Señor, tan renovado. En el capítulo 6, versículo 4, la palabra provocar a ira, ¿sí?, se repite una sola vez en toda la Biblia.
Esta palabra, conocida como provocar a ira, se repite una sola vez. Esta vez y una vez más. ¿Sí? Y creo que valdría la pena que nosotros veamos esa otra ocasión como para ver en qué contexto es. ¿Cómo se usa? ¿Sí? Y nos voy a llevar a Romanos. Romanos está antes de Efesios. Bien. Vamos a Romanos. Romanos en el capítulo número 10. Romanos, capítulo número 10. Romanos, capítulo número 10. Mira lo que nos dice el versículo 19. Rapidito, entiendo usted lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios elige a Israel como su pueblo. Muy bien, Israel debió ser fiel, debió ser obediente, pero lamentablemente Israel le dio la espalda. Dios quería provocarlos a ellos a celos, para que ellos entiendan lo que están perdiendo. Y eso es lo que ocurre en el capítulo número 10, versículo número 19. Sí, capítulo 10, versículo 19. Nos dice de la manera siguiente: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién es el que está provocando a ira? Es Dios. Es Dios. O sea, entiendan, pues, el que los hijos se enojen no es malo en sí, sino la razón por la cual se enojan por causa de esto. ¿Me estoy dejando entender? Porque ¿por qué razón Dios provocó al pueblo de Israel? Para que entiendan, pues ustedes están equivocando. Ustedes necesitan. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros cuando provocamos a nuestros hijos no es para bien, sino para exasperarlos, para que ellos se incomoden, para que ellos se molesten, en razón de que estamos dando un mensaje equivocado. Esa es la única, hay un otro lugar donde se utiliza esta palabra, ¿sí? Repito, a finales del versículo número 19, dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Esa es la palabra, os provocaré a ira. Permítame insistir en esto. El provocar a ira no es malo en sí, sino la razón por la cual se hace. ¿Sí? La causa por la cual se hace. Por eso es que, y con eso ya termino, regresando al versículo número 4 de Efesios 6, ¿sí? Por eso estoy tratando de, como voy a pedir a la iglesia que considere el que podamos nosotros tener proyectores para que todo eso, en lugar de ustedes estar aquí para allá, se nos llegue en la pared y así se pueda prestar más atención. Sin embargo, no tengo que, en lugar de prestar más atención, como no va a estar moviéndose, quizás va a estar. Así son. ¿Ve? Así son. Capítulo 6, versículo 4, dice: y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y yo dice: por el contrario, se los recuerdo. Una vez más, el problema es cuál es esa razón por la que se está provocando a ira. Y debemos nosotros educarnos contrariamente. Ahora, el provocar a ira en sí nada más no necesariamente es malo, sino ¿qué está provocando eso? ¿Qué es? Y debemos hacer nosotros la crianza de nuestros hijos en forma distinta a ellos. Vamos a continuar sobre con eso que Dios le trae a todos. Es increíble lo que Dios nos enseña. Es triste lo que nosotros queremos
Y después estamos hoy en lugar de dar miedo, quiero mirar lo que no. Dios de Dios. Puede ser. Pero mira. Pero puede ser que quizás no se nos entienda. Padre, gracias. Sin duda que nosotros decir que no tenemos buen ejemplo de nuestros padres, no son los papás que quizás nos han tocado, es injusto. No significa que nuestros papás no se han equivocado, sin duda que se han equivocado. Y nosotros también nos equivocamos, sin duda. El problema, Padre, hija del Señor, es que nosotros hemos tratado de ayudar a ti como el mejor Padre que puede. Y ojalá nosotros pudiésemos ser como papás que tú eres como Padre. Y ojalá nosotros podamos ser padres que dependan de ti, pero que tú mismo. Papás fieles, papás justos, papás dispuestos a entregarnos, papás merecen la pena ser escuchados. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas y de nuestros pecados. Ayúdanos a permitir cuidar, Señor, nuestras vidas. Por Cristo, pedimos estos favores. Amén. Hermano, el himno 305. Dije hace un rato, ¿cierto? Nosotros somos buenos padres. Pensamos que eso justifica. Por ejemplo, no me sorprendería que quizás hijos en esta ocasión estén pensando el papá por pero no, entienda que usted también tiene el mejor ejemplo de hijo en Jesús. Obedeció a su padre hasta la muerte. No lo tenemos eso. No que esto, en realidad, el problema somos nosotros, que no queremos reconocer cuánta necesidad tenemos de Dios y creemos que nosotros podemos hacer las cosas así. El Señor nos dice, sé lleno de Espíritu. No pienses que ser lleno de Espíritu significa ser lleno de Espíritu, significa que Dios va a estar diciendo. No. Eso sucedió sin lleno de Espíritu. Pero ser lleno de Espíritu Santo significa que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así yo lo creo.
quizás hoy usted pueda decir que es cierto, no veremos el objetivo que estaremos en oración, en posición en esta acción, en esta oportunidad, hermano Eduardo y Padre amado, gracias hermanos, que Dios bendiga. Recuerden que